Bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy y un saludo especial a quienes nos ven por primera vez. Me alegra muchísimo que estén aquí porque tenemos un viaje fascinante por delante. Antes de comenzar, quiero contarles algo muy emocionante. Ya estamos en Spotify. Sí, pueden encontrar estas narraciones, tanto en formato video como en podcast, buscando Read, Luke, Aprende o Filosofía Infinita. Así podrán escucharnos en cualquier momento, mientras viajan, descansan o simplemente se sumergen en el pensamiento profundo. Si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube para no perderse ninguno de nuestros videos y seguir explorando juntos los grandes temas de la filosofía y la vida. Y prepárense, porque el siguiente video será un viaje fascinante. Vamos a comenzar. Arthur Schopenhauer nació el 22 de febrero de 1788 en la ciudad de Danzig, que en aquel entonces formaba parte de la República de las Dos Naciones, aunque poco después sería anexionada por Prusia. Su familia pertenecía a la alta burguesía mercantil, un entorno económicamente próspero pero intelectualmente exigente. Su padre, Heinrich Floris Schopenhauer, era un comerciante acomodado, un hombre de carácter fuerte, racional y cosmopolita, que había heredado el negocio familiar y se dedicaba con éxito al comercio internacional. Su madre, Johanna Schopenhauer, era todo lo contrario, una mujer sensible, culta y con una inclinación natural hacia las letras, que años más tarde se convertiría en una reconocida escritora y anfitriona de salones literarios en Weimar, rodeada de intelectuales de la talla de Goethe. La infancia de Arthur estuvo marcada por una tensión constante entre dos polos. Por un lado, el mundo rígido y práctico de su padre, que esperaba que su hijo siguiera la tradición mercantil y se dedicara a los negocios. Y por otro, el mundo sensible y literario de su madre, que apreciaba el arte, la poesía y la conversación cultivada. Esta dualidad entre lo práctico y lo espiritual acompañaría a Schopenhauer toda su vida, aunque finalmente se impondría en él la vocación filosófica. El pequeño Arthur creció en un ambiente de privilegios materiales. Su familia poseía una casa amplia y cómoda, rodeada de lujos propios de la clase alta de la época. Sin embargo, a pesar de esa comodidad exterior, desde muy temprano mostró un carácter serio, introspectivo y solitario. Mientras otros niños jugaban, Arthur prefería observar, leer o simplemente reflexionar en silencio. La riqueza y el confort no lograban ocultar ante sus ojos infantiles una sensación de vacío que lo acompañaría siempre. Cuando Arthur tenía 5 años, la familia se trasladó a Hamburgo, debido a los cambios políticos que afectaron a Danzig. Su padre, de mentalidad abierta, quería que Arthur recibiera una educación internacional y cosmopolita, y desde muy joven lo expuso a viajes por Europa. Aquellos desplazamientos tempranos lo pusieron en contacto con diferentes culturas y lenguas, pero también sembraron en él una mirada crítica hacia la superficialidad de la vida social. Arthur comprendía que tras la elegancia de los salones y la riqueza del comercio, se escondían ambiciones, envidias y tensiones humanas que le parecían inevitables. Uno de los episodios más decisivos de su infancia fue la relación conflictiva con su padre. Heinrich Floris tenía grandes planes para él. Quería que se convirtiera en un hombre de negocios exitoso, disciplinado y práctico. Arthur, sin embargo, mostraba inclinaciones intelectuales y artísticas. Este choque de expectativas generó un vínculo duro y a veces áspero. Heinrich era un hombre de temperamento sombrío, y algunos biógrafos sugieren que sufría de episodios depresivos. En 1805, cuando Arthur tenía apenas 17 años, su padre murió en circunstancias misteriosas. Oficialmente se habló de un accidente al caer en un canal, pero muchos sospechan que fue un suicidio.
Este hecho marcó profundamente al joven Schopenhauer, dejándole una huella de melancolía y la convicción de que la vida estaba inevitablemente atravesada por el sufrimiento. Tras la muerte del padre, la madre, Johanna, se trasladó a Weimar, donde abrió un salón literario que se convirtió en centro de reunión de escritores, artistas y pensadores. Allí, Arthur conoció, siendo aún joven, a figuras de la talla de Johann Wolfgang von Goethe, lo que despertó en él un interés profundo por la literatura y la filosofía. Sin embargo, la relación con su madre también fue tensa. Johanna era sociable, alegre y buscaba la compañía de intelectuales, mientras que Arthur despreciaba lo que consideraba frivolidades del mundo social. Entre madre e hijo surgieron distancias irreconciliables, hasta el punto de que terminaron alejándose casi por completo. En resumen, los primeros años de Schopenhauer estuvieron dominados por tres fuerzas fundamentales: la disciplina y el comercio que heredó de su padre, la sensibilidad literaria y cultural que respiraba en su madre, la experiencia temprana de la pérdida, que lo llevó a contemplar la existencia con una seriedad poco común en alguien de su edad. De esta mezcla de riqueza material, tensiones familiares, viajes, cultura y tragedia personal, comenzó a forjarse la personalidad de un joven que, aunque todavía no lo sabía, estaba destinado a convertirse en uno de los filósofos más influyentes y pesimistas de la modernidad. Tras la muerte de su padre en 1805, Arthur Schopenhauer tenía 17 años y enfrentaba una encrucijada decisiva en su vida. La herencia familiar le aseguraba estabilidad económica, pero al mismo tiempo lo obligaba a elegir un rumbo entre dos caminos que se oponían con fuerza: seguir la senda del comercio, como hubiera querido su padre, o dedicarse a la vida intelectual a la que lo inclinaban sus propios intereses y su temperamento introspectivo. En un primer momento, Arthur intentó obedecer la voluntad paterna, quizá como una manera de honrar la memoria de su progenitor. Entró a trabajar en la casa comercial de Hamburgo, vinculada al negocio familiar. Sin embargo, desde el inicio experimentó un profundo desagrado por la rutina mercantil. Los números, las cuentas, las negociaciones y los viajes con fines comerciales le parecían vacíos, mecánicos y carentes de verdadero sentido. Su espíritu inquieto buscaba otra clase de alimento. Durante estos años, Arthur realizó viajes por Europa, acompañando a su madre y conociendo ciudades como París, Londres y Ámsterdam. Estos desplazamientos lo pusieron en contacto con diferentes idiomas y tradiciones culturales, lo que reforzó su visión cosmopolita. Aprendió francés e inglés con fluidez y se adentró en la lectura de literatura y filosofía extranjeras. Sin embargo, cada viaje también le confirmaba algo. Detrás del esplendor de las ciudades y la grandeza de los monumentos, percibía la misma insatisfacción humana, la misma búsqueda desesperada de placer y poder que siempre acaba en frustración. En 1807, a los 19 años, Schopenhauer tomó una decisión clave. Abandonó definitivamente el camino del comercio y se entregó por completo a la vida intelectual. Se matriculó en el Gymnasium de Gotha, donde comenzó una formación humanística seria, centrada en el estudio del griego y el latín. Fue aquí donde se encontró con los clásicos, especialmente con Platón, cuya influencia se haría sentir en toda su obra posterior. El contacto con los textos antiguos lo apasionaba y le confirmaba que su destino no estaba en las oficinas de un comerciante, sino en las páginas de la filosofía. En 1809 ingresó a la Universidad de Gotinga, una de las más prestigiosas de Alemania, para estudiar medicina. En un inicio, la elección de la medicina no fue del todo propia. Parecía una disciplina más aceptable para su madre, que todavía quería que su hijo tuviera una carrera útil y práctica. Sin embargo, muy pronto, mientras escuchaba lecciones sobre anatomía y fisiología,
Arthur descubrió que lo que realmente lo fascinaba no era tanto el cuerpo humano en sí, sino las preguntas filosóficas que se escondían detrás de la biología y la naturaleza. Fue entonces cuando cambió de rumbo nuevamente. Dejó la medicina y se dedicó de lleno a la filosofía. En Gotinga conoció a un profesor que lo marcaría profundamente, Gottlob Ernst Schulze, un crítico de Kant que paradójicamente lo introdujo con entusiasmo en la lectura del propio Kant. Schopenhauer, con apenas 20 años, se sumergió en la crítica de la razón pura y quedó fascinado por el poder de este pensamiento. Kant le ofrecía un horizonte filosófico donde la razón humana tenía límites claros y donde la experiencia del mundo estaba mediada por nuestras formas de representación. Aquello resonaba intensamente en Arthur, que ya desconfiaba de las pretensiones absolutas de la razón ilustrada. En 1811 se trasladó a la Universidad de Berlín, buscando un ambiente intelectual más desafiante. Allí asistió a cursos de grandes figuras como Johann Gottlieb Fichte, y más tarde convivió con la influencia arrolladora de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que en esos años ya dominaba la vida filosófica alemana. Sin embargo, Schopenhauer sintió un profundo rechazo hacia estos pensadores. Consideraba que Fichte y Hegel eran charlatanes llenos de retórica vacía, hombres que usaban un lenguaje oscuro para ocultar la falta de verdadero contenido. Esta hostilidad hacia Hegel se convertiría en una de las marcas más características de su carrera académica, llevándolo incluso a enfrentamientos abiertos. En Berlín, además, comenzó a esbozar sus propias ideas filosóficas. Si bien seguía admirando profundamente a Kant, también se sentía insatisfecho. La filosofía kantiana le parecía demasiado racional y no respondía plenamente a su sensación de que el mundo estaba impulsado por una fuerza más profunda e irracional. En paralelo, empezó a leer textos orientales, especialmente los Upanishads, traducciones de sabiduría hindú que lo impactaron de manera indeleble. Allí encontró nociones de renuncia, desapego y sufrimiento universal que más tarde se fundirían con su propio pensamiento. En 1813, con apenas 25 años, presentó en Jena su disertación doctoral, titulada Sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. En este trabajo, Schopenhauer analizaba las formas en que la mente humana organiza la experiencia a través de la causalidad, el espacio, el tiempo y la lógica. El texto mostraba ya un estilo propio, claridad, contundencia y rechazo hacia la pedantería académica. Aunque no fue un éxito inmediato, marcó el inicio oficial de su carrera como filósofo y sentó las bases de lo que luego sería su gran obra. La juventud de Schopenhauer, por tanto, fue un periodo de tránsito entre el peso de la herencia familiar y la afirmación de su vocación filosófica. Pasó de la obediencia al mandato paterno a la rebeldía intelectual, de los negocios al estudio, de los viajes por Europa a la soledad del pensamiento. En esos años se fraguó la personalidad que lo acompañaría siempre, un hombre profundamente crítico con su tiempo, convencido de que la verdad no se encuentra en el brillo de las academias ni en la superficie de la sociedad, sino en la capacidad de mirar de frente la esencia de la existencia. Después de su formación universitaria y de haber defendido su tesis en Jena en 1813, Arthur Schopenhauer ya había encontrado el terreno en el que se movería durante toda su vida, la filosofía. Sin embargo, lo que caracterizó su pensamiento no fue simplemente la continuidad con los grandes sistemas alemanes, sino más bien una ruptura crítica y una búsqueda de horizontes más amplios. En este proceso, dos influencias resultaron decisivas: Immanuel Kant y la sabiduría oriental, especialmente los textos hindúes y budistas que comenzaban a circular en Europa.
Desde sus años en Gotinga, Schopenhauer había quedado fascinado con Kant. La lectura de la Crítica de la Razón Pura fue para él una revelación. Kant había demostrado que el conocimiento humano no era un espejo pasivo de la realidad, sino que estaba condicionado por formas a priori, espacio, tiempo y categorías del entendimiento. El mundo que percibimos no es la cosa en sí, sino un mundo representado, configurado por nuestra mente. Esta idea encajó de manera natural con la intuición de Schopenhauer de que lo que vemos es solo la superficie de algo más profundo e inaccesible. Pero aunque veneraba a Kant, Schopenhauer no se limitó a repetirlo. Muy pronto identificó lo que consideraba el punto débil de su sistema. Kant había distinguido entre el mundo fenoménico, lo que aparece a la conciencia, y la cosa en sí, lo que existe independientemente de nuestra representación, pero había dejado esta última en un terreno prácticamente incognoscible. Schopenhauer, en cambio, estaba convencido de que había un camino hacia esa realidad última, y que ese camino no pasaba por la pura razón abstracta, sino por la experiencia interna que cada ser humano tiene de sí mismo. Aquí es donde aparece su concepto central, la voluntad. Schopenhauer interpretó que lo que Kant llamaba cosa en sí podía identificarse con una fuerza universal, irracional, ciega y siempre activa, que él denominó voluntad. No se trata de la voluntad consciente del individuo, sino de un impulso primario que atraviesa toda la naturaleza. El instinto de supervivencia, el deseo, la fuerza vital que se manifiesta en los animales, en las plantas, en la gravedad, en la energía que mueve el universo. Todo lo que existe desde la piedra hasta el ser humano es expresión de esa voluntad. La lectura de Kant, entonces, fue el punto de partida, pero lo que realmente amplió la perspectiva de Schopenhauer fue el encuentro con la filosofía oriental. En aquellos años, el orientalismo empezaba a ser una moda en Europa, gracias a las traducciones de textos sánscritos como los Upanishads y el Bhagavad Gita. Schopenhauer tuvo acceso a estas obras a través de traducciones al latín y al alemán, y quedó profundamente impactado. Llegó a decir que los Upanishads eran el consuelo de su vida y que los leía cada noche antes de dormir. Lo que lo cautivó fue la similitud que encontraba entre sus intuiciones y estas antiguas enseñanzas. Los Upanishads y el budismo hablaban de un mundo marcado por la ilusión, maya, de un ciclo interminable de deseos y sufrimientos, samsara, y de la necesidad de liberarse mediante la renuncia y la negación del querer. Estas ideas encajaban perfectamente con su concepción de la voluntad como una fuerza insaciable que condena a los seres humanos al dolor. El contraste era notable. Mientras en Europa dominaban sistemas filosóficos que exaltaban la razón, el progreso y el espíritu absoluto, Schopenhauer miraba hacia Oriente y encontraba en esas doctrinas antiguas una explicación más realista y, según él, más honesta de la condición humana. El pesimismo que empezaba a perfilar no era simple amargura personal, sino una visión que encontraba respaldo en tradiciones milenarias. En paralelo, también se interesó por la mística cristiana y por pensadores como Eckhart y Tauler, que habían defendido la necesidad de trascender el yo y alcanzar una unión con lo absoluto. Sin embargo, siempre sintió que el cristianismo, al estar cargado de dogmas y esperanzas de salvación, quedaba limitado frente a la sobriedad del pensamiento hindú y budista, que hablaban directamente de la anulación del deseo y de la serenidad alcanzada a través del desapego. De esta manera, Schopenhauer fue tejiendo un puente entre la filosofía crítica de Kant y las enseñanzas orientales. Kant le había mostrado que el mundo es una representación de nuestra mente,
y los textos orientales le confirmaron que esa representación es engañosa y que detrás de ella hay una fuerza universal de la que debemos liberarnos. El resultado de esta síntesis sería su gran obra, El mundo como voluntad y representación, publicada por primera vez en 1818, donde toda esta visión alcanza una forma sistemática. En este bloque de su vida intelectual, Schopenhauer se consolidó como un pensador fuera de su tiempo. Mientras sus contemporáneos se apasionaban con el idealismo hegeliano y con la fe en el progreso, él se volvía hacia la introspección, la negación y la renuncia. Este contraste le costaría en un inicio el aislamiento y la indiferencia, pero también lo convertiría, con el tiempo, en un referente único para las generaciones posteriores que buscaron un pensamiento más radical y sincero. En 1818, Arthur Schopenhauer publicó por primera vez su obra fundamental, El mundo como voluntad y representación, Die Welt als Wille und Vorstellung. Con esta obra monumental, escrita cuando tenía apenas 30 años, se consagró como un pensador original y radical, aunque en su tiempo pasó casi desapercibida. Sin embargo, lo que allí formuló sería, décadas después, la base de su fama y del enorme influjo que ejerció sobre filósofos, escritores y artistas. El título mismo ya encierra la estructura esencial de su sistema. Para Schopenhauer, el mundo se manifiesta de dos maneras inseparables pero distintas, como representación, Vorstellung, y como voluntad, Wille. La primera parte de la obra se dedica a explicar el mundo como representación. Aquí retoma a Kant y lo desarrolla con su propio estilo. Todo lo que percibimos, todo lo que conocemos, no es la cosa en sí, sino una representación construida por nuestra mente. Vivimos, en otras palabras, en un escenario proyectado por las formas de nuestra conciencia. Espacio, tiempo y causalidad. La realidad tal como la experimentamos está mediada. Nunca la vemos en sí misma. El mundo exterior, tal como aparece ante nosotros, es un fenómeno, una imagen que nuestra mente organiza y ordena. Pero Schopenhauer no se detiene ahí. Donde Kant había marcado un límite, él quiso ir más allá. Si el mundo como representación es solo apariencia, ¿qué es lo que se esconde detrás? ¿Qué constituye la esencia última de todo lo existente? Aquí introduce la noción de voluntad. La voluntad, en el sentido que le da Schopenhauer, no es la voluntad consciente de un individuo que decide hacer algo. Es mucho más fundamental y universal, una fuerza ciega, irracional, constante, que se expresa en todo lo que existe. Es la energía que empuja a la semilla a crecer, al animal a luchar por su vida, al ser humano a desear, amar, odiar y crear. Es también la fuerza que se manifiesta en la gravedad, en el movimiento de los astros, en las leyes de la naturaleza. La voluntad no tiene fin ni propósito, simplemente quiere, impulsa, empuja. Así, todo en el universo es manifestación de esa voluntad. El cuerpo humano mismo es voluntad objetivada. Nuestros órganos, nuestros instintos, nuestras pasiones son formas en que la voluntad se hace carne. De ahí que Schopenhauer afirme que en nuestro interior tenemos la clave de esa esencia. Cuando sentimos hambre, deseo, miedo o impulso vital, lo que realmente experimentamos es a la voluntad misma actuando en nosotros. Pero esta revelación trae consigo una consecuencia decisiva. La voluntad nunca se satisface. Cada vez que un deseo se cumple, surge otro inmediatamente. El hambre saciada da paso al aburrimiento y éste al deseo de algo nuevo. Así, la existencia humana oscila sin cesar entre dos polos, el dolor de la carencia y el aburrimiento de la satisfacción pasajera. Para Schopenhauer, esa oscilación constituye el drama fundamental de la vida. El sufrimiento no es un accidente, sino la condición inevitable de existir.
porque existir significa ser arrastrado por una voluntad insaciable. Esta visión lo llevó a formular un pesimismo filosófico sin precedentes en Occidente. Mientras otros pensadores de su tiempo confiaban en el progreso de la razón, en la libertad y en el espíritu humano, Schopenhauer insistía en que la raíz de la vida era irracional y dolorosa. El mundo, visto desde la perspectiva de la voluntad, es un escenario de lucha interminable, donde cada ser busca afirmarse a costa de los demás, generando sufrimiento sin fin. No obstante, Schopenhauer no se limitó a describir este panorama sombrío. En su obra también planteó vías de escape ante la tiranía de la voluntad. Una de ellas es la contemplación estética. Cuando nos dejamos absorber por la belleza del arte o de la naturaleza, por un momento dejamos de ser individuos deseantes y entramos en un estado puro de observación, liberados del querer. Otra vía es la compasión, que rompe el egoísmo de la voluntad individual y nos hace reconocer el sufrimiento compartido. Y finalmente, está la negación radical de la voluntad, inspirada en las filosofías orientales, el ascetismo, la renuncia, el desapego de todo deseo, que conducen a un estado de liberación. El mundo como voluntad y representación no fue recibido con entusiasmo en su tiempo. Apenas se vendieron algunos ejemplares y la obra pasó inadvertida en medio del dominio de Hegel y otros idealistas. Sin embargo, Schopenhauer sabía que había escrito algo grande. Con el estilo claro y contundente que lo caracterizaba, sin caer en la retórica abstrusa de sus colegas, dejó en esas páginas un pensamiento que, aunque ignorado al inicio, sembraba una semilla destinada a florecer con fuerza en el futuro. En resumen, con esta obra Schopenhauer dio forma completa a su visión del mundo. Como representación, el mundo es apariencia organizada por la mente. Como voluntad, es una fuerza ciega que impulsa todo y que condena a los seres al sufrimiento. Y como posibilidad de redención, el ser humano puede escapar momentáneamente de ese ciclo mediante el arte, la compasión o la renuncia. Este sistema no solo le dio una voz propia en la filosofía, sino que lo convirtió en un pensador solitario y contracorriente, incomprendido por su tiempo, pero profundamente influyente en los siglos siguientes. Arthur Schopenhauer, hacia la madurez de su vida, tomó un rumbo diferente al de la mayoría de los grandes filósofos. Mientras otros buscaban alumnos, discípulos o un círculo de intelectuales que los rodeara, él prefirió el aislamiento. Este aislamiento no fue casual ni pasajero. Schopenhauer desconfiaba profundamente de la humanidad, a la que consideraba en su gran mayoría guiada por la estupidez, el egoísmo y el deseo ciego. En su vida cotidiana, Arthur se mostraba reservado, desconfiado e incluso arisco. No tenía paciencia con las convenciones sociales ni con la diplomacia en las relaciones humanas. Sus encuentros con la gente, tanto en el ámbito académico como en el personal, a menudo terminaban en discusiones, rupturas o distancias irreparables. Para él, la compañía de la mayoría de las personas no ofrecía más que ruido, mediocridad y pérdida de tiempo. Llegó a afirmar que la soledad era la condición natural de los espíritus superiores y que sólo en ella se podía acceder a una vida auténtica. Este carácter misántropo se refleja en numerosas anécdotas. Por ejemplo, vivía en apartamentos donde prohibía a los vecinos y sirvientes hacer ruidos que interrumpieran su concentración. Incluso llegó a enfrentarse legalmente con una vecina a la que empujó por molestar con sus conversaciones, un incidente que lo llevó a pagarle una pensión durante décadas. Estos gestos, aunque duros, revelaban una obsesión: preservar su espacio vital y mental para pensar y escribir. En este aislamiento, Schopenhauer profundizó en su filosofía pesimista. Su obra principal, El mundo como voluntad y representación, ya contenía la médula de sus ideas,
pero en esta etapa de reclusión desarrolló comentarios, ensayos y ampliaciones que iban cimentando su sistema. La idea central era clara. El mundo está gobernado por la voluntad, una fuerza ciega, irracional y eterna que impulsa a todo ser vivo a existir, luchar, desear y sufrir. Para él, la vida no era más que un ciclo interminable de necesidades nunca satisfechas, donde cada placer se paga con nuevo dolor y donde la muerte acecha como conclusión inevitable. El pesimismo de Schopenhauer no se quedó en la teoría. Su forma de vida era coherente con su visión, rechazaba las ilusiones de progreso, desconfiaba de la política, despreciaba las modas y negaba que el ser humano, en su conjunto, pudiera llegar a una verdadera sabiduría. Veía a la mayoría de las personas como guiadas por pasiones vulgares, incapaces de escapar del engranaje de la voluntad. Aún así, en este periodo de retiro, también cultivó hábitos que revelaban otra faceta suya. Tocaba la flauta todas las mañanas como disciplina espiritual, paseaba con sus perros, a quienes trataba con más afecto que a los humanos, y dedicaba largas horas a la lectura de los clásicos y de textos orientales. La influencia del budismo y del hinduismo se hizo más marcada. Veía en ellos una confirmación de su pensamiento pesimista y del camino hacia la negación de los deseos como única vía de redención. Schopenhauer defendía que, aunque la vida está marcada por el sufrimiento, el ser humano podía encontrar alivio en dos caminos: el arte y la compasión. El arte, especialmente la música, elevaba momentáneamente la conciencia más allá de la voluntad, permitiendo experimentar la existencia sin las ataduras del deseo. La compasión, por otro lado, era la base de la moral auténtica, pues en ella el individuo reconocía el sufrimiento del otro como si fuera propio, y por un instante rompía el velo de egoísmo que domina la vida cotidiana. En este bloque de su vida, Arthur fue consolidando su fama de hombre difícil, pero también de pensador radicalmente honesto. No buscaba complacer al público ni adornar la dureza de sus conclusiones. Su aislamiento lo protegió de la superficialidad del mundo, pero también lo condenó a décadas de olvido, hasta que la marea del tiempo comenzara, más adelante, a reconocer el alcance de su obra. En el silencio de sus habitaciones, entre sus libros y sus pensamientos, Schopenhauer levantaba un sistema filosófico que se convertiría en uno de los más influyentes de la modernidad. Un retrato descarnado de la existencia, una advertencia sobre la ilusión de la felicidad y una llamada a mirar la vida de frente, sin adornos, sin esperanzas vanas, pero con la serenidad de quien conoce la verdad. Durante décadas, Arthur Schopenhauer vivió en las sombras de la filosofía académica. Mientras Hegel reinaba en las universidades con auditorios llenos y discípulos fervorosos, Arthur se encontraba en un rincón olvidado, convencido de que el tiempo haría justicia a sus ideas. Esa justicia, aunque tardía, finalmente llegó. En la década de 1850, algo inesperado comenzó a suceder. Jóvenes escritores, artistas y pensadores empezaron a descubrir el mundo como voluntad y representación. El tono radical, el pesimismo lúcido y la belleza de su prosa filosófica contrastaban con la rigidez del hegelianismo, que para muchos ya se sentía pesado y envejecido. Schopenhauer, sin proponérselo, empezó a convertirse en un faro para una nueva generación desencantada. Uno de los catalizadores de su fama fue la literatura. Escritores como Richard Wagner, León Tolstoy, Thomas Mann y más tarde incluso Nietzsche encontraron en sus ideas una fuente de inspiración. Wagner, por ejemplo, quedó fascinado por la concepción de la música como la más alta de las artes, la que expresa directamente la esencia de la voluntad. Esta idea
influenció profundamente sus óperas, impregnándolas de la visión trágica y redentora del maestro de Frankfurt. Al mismo tiempo, la burguesía ilustrada de Europa comenzó a interesarse por el exotismo de la filosofía oriental, y Schopenhauer aparecía como el pensador que había incorporado con seriedad el hinduismo y el budismo en su sistema. Su insistencia en que la vida era sufrimiento resonaba con quienes veían en las religiones orientales un contraste frente al optimismo superficial de Occidente. A medida que sus libros comenzaron a circular con más fuerza, Arthur, que había pasado la mayor parte de su vida ignorado, experimentó una especie de revancha intelectual. Las nuevas ediciones de sus obras se vendían, los artículos en revistas lo citaban, y los jóvenes acudían a sus textos como si fueran revelaciones. Incluso los académicos, que antes lo despreciaban, tuvieron que reconocer su peso creciente. Esta fama tardía transformó su vida social. Aunque nunca dejó de ser huraño y desconfiado, Schopenhauer empezó a recibir visitas de admiradores y lectores. Muchos se sentían atraídos no solo por sus ideas, sino también por su estilo literario. Claro, directo, sin las densas construcciones abstractas que hacían inaccesible a otros filósofos. Arthur escribía con la elegancia de un narrador, lo que lo convertía en un pensador legible para el público culto general. El contraste era evidente. Un hombre que había pasado la mitad de su vida encerrado, enfrentado al mundo y despreciado por sus contemporáneos, se veía ahora rodeado de respeto y atención. Sin embargo, fiel a su carácter, no se dejó deslumbrar. Desconfiaba de la repentina popularidad y mantenía la distancia. Solía decir que el reconocimiento que recibía no era más que un retraso de la justicia del tiempo, que tarde o temprano coloca a cada pensador en su lugar. Este despertar de su fama no solo le trajo lectores y seguidores, sino también una satisfacción íntima. Ver derrotada, en parte, la figura de Hegel, a quien había considerado toda su vida un impostor. Aunque nunca hubo reconciliación ni diálogo, la caída de la influencia hegeliana coincidió con el ascenso de Schopenhauer, y eso alimentó su convicción de haber tenido razón desde el principio. A partir de aquí, Arthur dejó de ser un filósofo olvidado para convertirse en un referente. Sus ideas empezaron a circular más allá de los círculos estrictamente filosóficos. Llegaron al arte, la música, la literatura y la psicología, anticipando temas que Freud y otros explorarían más adelante. Era el triunfo tardío de un hombre que había apostado todo por la verdad de su visión pesimista y que, pese a los años de soledad, había logrado que su voz atravesara generaciones. Arthur Schopenhauer, ya en la vejez, experimentó un cambio que nunca había esperado. Vivir como un hombre reconocido, rodeado de respeto e incluso de cierta admiración pública. Tras décadas de soledad, desprecio académico y una lucha obstinada contra Hegel y sus seguidores, ahora su nombre circulaba por toda Europa. Lo invitaban a escribir prólogos para nuevas ediciones. Sus obras se reeditaban constantemente y jóvenes intelectuales lo buscaban con devoción. Sin embargo, este reconocimiento no lo transformó en un hombre sociable ni afable. Permaneció fiel a su carácter áspero, misántropo y crítico. En sus últimos años vivió en Frankfurt, instalado en un apartamento cómodo, donde cultivó hábitos rutinarios que se volvieron casi rituales. Se levantaba temprano, tocaba la flauta, costumbre que jamás abandonó, porque consideraba que la música era la más pura expresión del espíritu. Y luego se dedicaba a leer, escribir o repasar sus obras. Sus paseos diarios eran otra parte esencial de su vida. Salía siempre a la misma hora, con paso firme, acompañado de sus perros, a quienes llamaba con nombres curiosos como Atma o Boots.
Sentía hacia los animales un afecto que raramente mostraba hacia los humanos. Decía que ellos no estaban corrompidos por la voluntad de dominar ni por la maldad del egoísmo humano. Esta preferencia por los animales no era una pose. En su filosofía defendía el respeto por ellos, considerándolos igualmente atrapados en el ciclo de sufrimiento del mundo. Con el tiempo, Schopenhauer se volvió una figura curiosa para los habitantes de Frankfurt. Su figura menuda, su cabello blanco despeinado y sus andares solitarios se hicieron familiares. Algunos lo miraban con respeto, otros con extrañeza, pero pocos eran indiferentes a su presencia. No buscaba compañía, aunque toleraba la visita de algunos admiradores y en ocasiones se permitía recibirlos para conversar. Aún en esos momentos, su tono era severo, crítico y mordaz, incapaz de suavizar su visión pesimista de la vida. Ya anciano, disfrutaba con cierta ironía de la fama que le había llegado tarde. Había pasado toda su vida creyendo que el destino del verdadero pensador era ser incomprendido, y ver su nombre en boca de tantos era una confirmación de que había vencido a la indiferencia. Sin embargo, tampoco se engañaba. Consideraba que gran parte de sus lectores lo leían superficialmente, sin comprender del todo la profundidad de su filosofía. El envejecimiento, lejos de suavizar su carácter, reforzó su visión pesimista. Veía la vejez como una prolongación del sufrimiento y consideraba la muerte no como un enemigo, sino como una liberación inevitable de la voluntad que nos encadena. En sus escritos finales, volvió a insistir en que la vida humana es un constante oscilar entre el dolor y el tedio, y que sólo quien logra negarse a los deseos o refugiarse en el arte y la compasión puede alcanzar un estado de paz. A pesar de su salud cada vez más frágil, Schopenhauer mantuvo hasta el final su disciplina intelectual. No se retiró de la escritura ni de la lectura, y seguía revisando con minuciosidad sus notas y comentarios. Sus últimos días transcurrieron con calma, sin grandes tragedias ni conflictos, como si la vida le concediera una salida serena después de tantos años de lucha interior y exterior. El 21 de septiembre de 1860, Arthur Schopenhauer murió en su casa de Frankfurt a los 72 años. Su muerte fue tranquila, sentado en su sillón, víctima de un paro cardíaco. No hubo discursos solemnes ni multitudes despidiéndolo, pero la noticia corrió rápidamente por Europa, donde su nombre ya resonaba con fuerza. El pensador que había vivido gran parte de su existencia ignorado y solitario, dejaba este mundo justo en el momento en que comenzaba a ser realmente escuchado. Su final fue coherente con su vida y su filosofía, sin adornos, sin ilusiones, pero con la serenidad de quien había aceptado la verdad desnuda de la existencia. La muerte, para Schopenhauer, no era una desgracia, sino la disolución de la voluntad en el silencio. Y así, en ese silencio, terminó el camino de uno de los filósofos más intensos y honestos de la modernidad. El legado de Arthur Schopenhauer trasciende su tiempo y sigue resonando hoy. Su filosofía pesimista influyó directamente en Nietzsche, quien inicialmente lo admiró por su valentía al enfrentar la verdad del sufrimiento humano, y en Sigmund Freud, que reconoció en su visión de los deseos inconscientes un antecedente de la psicología moderna. Escritores como Tolstoy, Thomas Mann y músicos como Richard Wagner encontraron en sus ideas inspiración para explorar la tragedia, la pasión y la introspección en sus obras. Más allá de la influencia directa, Schopenhauer abrió la puerta a un pensamiento que no necesita ilusiones ni optimismo forzado. Nos recuerda que la vida es lucha, deseo y sufrimiento, pero también que existen caminos para la serenidad a través del arte, la contemplación y la compasión. Su enfoque radical y honesto,
sigue siendo un faro para quienes buscan comprender la naturaleza humana sin suavizar la dureza de la realidad. Aunque vivió gran parte de su vida ignorado y aislado, su voz perdura como una advertencia y guía. La existencia es dolor, pero el conocimiento y la reflexión pueden ofrecer momentos de liberación y belleza. Así, Schopenhauer permanece vigente, un pensador que nos desafía a mirar la vida tal como es, sin máscaras ni falsas esperanzas, y a encontrar sentido en la aceptación y la profundidad de la experiencia humana.